Muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio volver a saludarles y agradecer a Dios por el favor que nos da de concedernos la vida. Damos gracias a Dios en esta mañana. Usted donde quiera que se encuentre, ahí en casa, porque creemos que Dios tiene el cuidado de nosotros. Saludos a mis hermanos de Iglesia San Pablo. Saludos a mis hermanos que sintonizan este momento de reflexión en la palabra. Y saludos muy sinceros a nuestros amigos que nos ven también y han ocupado un momento de su tiempo para poder estar con nosotros en este breve tiempo. Yo quiero agradecer a Dios orando y dándole gracias por este precioso día nuevo. De manera que les invito a que me acompañen en mi oración y le demos gracias a Dios. Oren conmigo. Dios eterno que estás en los cielos, en esta mañana estamos ante tu presencia dándote gracias porque hoy pudimos ver la luz del sol, porque hoy, Padre eterno, pudimos recibir tus bendiciones, las provisiones que fielmente haces llegar. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos permites este momento en la reflexión de tu palabra, rogándote de nuestro buen Dios que alguna bendición, que alguna edificación sea en el corazón de los oyentes, de los amigos especialmente que nos sintonizan. Te damos gracias, Señor, por toda esa bondad tan grande, y lo hacemos a través del nombre glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Agradezco a Dios porque nos da un tiempo más ante su presencia, y en esta mañana yo quiero invitarles para que consideremos un tema, pues que podría ser un tema que sea de bendición para todos. Eso es lo que buscamos, porque la palabra de Dios jamás regresa vacía. Y para esto, déjeme decirle, quiero empezar de esta manera. El tema de hoy es religión o salvación. Dije, religión o salvación. Y para ello quiero empezar diciendo que el evangelio que predicamos, el evangelio que proclamamos, no es una religión, es vida. Razón tenía el apóstol Pablo cuando él se refiere al evangelio y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera, ese es el evangelio que proclamamos, el evangelio que predicamos, el evangelio que Dios quiere que usted oiga, atienda y tome una decisión respecto a él. Ese es el evangelio. Y cuando hablamos de religión, por lo general, la religión consiste en un conjunto de formalismos, en un conjunto de ceremonias. Esa es la religión. Pero el distintivo del evangelio es que su autor y cabeza está vivo. Jesucristo nuestro Señor está vivo.
Después de su crucifixión, al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos y hoy vive. Así que ese es el distintivo del Evangelio, que su autor, que Cristo, que es su autor y cabeza, Él está vivo. Él es el autor de nuestra salvación. Él es quien fue glorificado y hoy está a la diestra de Dios el Padre. Y ninguna religión se atreve a reclamar esta distinción, ¿sabe? Pero ni el más fanático de alguna religión del mundo se atrevería a afirmar que su autor aún vive, ¿no es cierto? Ellos reconocen que sus fundadores han muerto y solo sus enseñanzas y credos permanecen. Ve el abismo que hay de diferencia entre Jesucristo y los fundadores de las religiones, de las sectas del mundo. Y tenemos que considerar en esta mañana lo que es la religión y las obras. Porque como decíamos anteriormente, religión consiste en un conjunto de formalismos y ceremonias y ritos también. Entonces, yo tengo claro y siempre he dicho que el engaño más astuto que Satanás tiene para ganar más adeptos, para llevar más gente juntamente con él al infierno, es la religión. Así es, hermanos y amigos, es la religión. La diferencia estriba en que la religión exige obras. La religión exige ceremonias, exige ritos y estas cosas. Pero el Evangelio enseña fe. Eso es, el Evangelio enseña fe. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: mas el justo por la fe vivirá. Esta diferencia entre lo que es la religión y lo que es el Evangelio se hace claro, se hace evidente a través de toda la Sagrada Biblia. En el Nuevo Testamento, cuando vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y versículo 7, es un versículo tan impresionante, tan importante que lo mantengamos fresco. Ahí leemos Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estas palabras fueron dichas por Jesús a un hombre importante de su tiempo. Repito el versículo 7 del capítulo 3 de Juan. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estas fueron las palabras de Jesús a un hombre importante, a un hombre religioso. Era muy religioso. Por supuesto, tenemos al apóstol Pablo, quien en su testimonio ante un rey, antes de su conversión,
Él era una persona muy religiosa y lo testificó ante este rey. Y allá en el capítulo 26 de Hechos, versículo 4 y versículo 5, leemos así. Dije Hechos 26, versículo 4 y versículo 5. Escribe Pablo, o testifica Pablo más bien: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo da testimonio de que la gente de Jerusalén tenía amplio conocimiento de él, desde que él era un muchacho, desde que él era joven. Y el versículo 26 nos dice, él habla de que todos los judíos le conocen, los cuales, dice, también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, el apóstol Pablo testifica que él, antes de su conversión, antes de tener un encuentro con Jesús, Pablo era más religioso. Pablo era religioso más que cualquier otra persona. Pero Pablo no fue salvo hasta que se encontró con el Salvador y autor de la salvación en su camino a Damasco. Una gran realidad que vemos aquí es que la religión por sí sola no puede salvar a nadie. La religión no salva. Cuando vamos a la historia, encontramos que los antiguos babilonios, ellos poseían una religión. Los griegos, los romanos también la tenían. Todas las gentes de los tiempos de Jesús, de los tiempos de Pablo, tenían diversas religiones, pero necesitaban el evangelio. Estimados todos, millones y millones de personas hoy, aún en aquellos países llamados cristianos, si podemos poner esa expresión entre comillas, aún en los países llamados cristianos como el nuestro, todas estas personas poseen una religión, pero no saben nada de la verdadera salvación en Cristo. Una de las tareas más difíciles es salvar a la gente religiosa, ¿sabe? Porque estas personas piensan que por su religiosidad ellos creen que no necesitan de un Salvador. Estamos hablando de religión. Quiero aclarar un poco el término religión. ¿Qué es religión? Para usted, ¿qué es religión? Entendiendo un poquito esto, la palabra religión está asociada con obras. La palabra religión está asociada con ceremonias, está asociada con ritos, pero en ningún momento está asociada con fe. Sabemos que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego, y la palabra usada para religión en el idioma original significa asustar, lamentar, afligir. Eso es religión. Según su etimología, según el significado de la palabra, diríamos de otra manera que religión es un servicio ceremonial
motivado por temor y aflicción. Eso es religión. Es asustar, es lamentar, es afligir. Y si usted es una persona religiosa, si usted piensa que es una persona religiosa, yo le preguntaría en este momento, ¿es usted salvo? ¿Es usted salva? La respuesta que siempre hemos encontrado cuando hacemos esta pregunta a alguna persona cuando estamos compartiendo el Evangelio es: así lo espero. El día que usted parta de este mundo, ¿cuál va a ser su destino? Solo Dios sabe. Son respuestas muy comunes en las personas que no tienen una seguridad en cuanto a su futuro. Pero si le preguntamos a alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesús, es decir, a alguien que ha creído en Jesucristo para perdón de pecados, le contestará así como Pablo dijo a Timoteo allá en 1 Timoteo 1:12. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo en aquella ocasión? Dijo Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Espero que su seguridad sea como la seguridad del apóstol Pablo, que mi seguridad sea así: yo sé a quién he creído. Por lo tanto, cuando se nos pregunte cuál va a ser su destino al momento de partir de este mundo, yo solo sé que he creído en Cristo Jesús y Él ha perdonado mi pecado y me ha dado vida eterna y me está esperando el disfrute de un lugar especial junto a Él. También hablamos de un evangelio de obras. Hay un evangelio de obras y un evangelio de fe. El evangelio de obras es aquel que proclama una religión. Es aquel que basa una salvación, o que basa la salvación basada en las buenas obras, basada en los ritos, basada en ceremonias. Pero ¿sabe qué, mi estimado amigo? Usted que me ve en este momento, esto es una trampa de Satanás para hacer creer a los hombres que haciendo esto ellos deben estar satisfechos y rechacen la obra redentora de Jesucristo. Si usted es una persona religiosa, déjeme preguntarle, ¿le trae gozo, le trae paz la religión en la cual usted está ahora? Yo le digo, si usted tiene un encuentro personal con Jesús, Él verdaderamente le dará esto de una manera completamente independiente de sus propios méritos y buenas obras. La Escritura dice claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El siguiente verso nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es impresionante. Dios ya lo ha dado todo. Nuestras obras no son necesarias para completar la obra de salvación que ha sido consumada en la cruz del Calvario. Y Dios le puede dar a usted gozo y paz, lo cual usted no ha encontrado en la religión que tiene.
Pero si usted tiene un encuentro personal con Jesús, Él le dará esto de una manera completamente independiente de sus propios méritos y buenas obras. Yo quiero llevarle a que pensemos por un momento en nuestros progenitores. No me refiero a mi papá, mi mamá o mis abuelos en la carne. Me refiero a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué nos dice la Biblia de nuestros primeros padres? La Biblia nos enseña, allá en el capítulo 3 de Génesis, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Eso nos dice el Génesis de nuestros primeros padres. Después de que ellos pecaron, después de que ellos desobedecieron a la palabra revelada de Dios, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tan pronto como pecaron, se dieron cuenta que habían perdido las vestiduras de inocencia, las vestiduras de pureza. Pero en vez de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Se tornaron a la religión. Acudieron a sus propias obras. Eso es, dice que cuando ellos se vieron que estaban desnudos, ellos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se da cuenta? Es impresionante. Pero ¿por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no esperar el perdón de Dios? Sino que ellos quisieron hacerlo a su manera. Ellos, dicho sea de otra manera, al hacer eso se tornaron a la religión, a su religión. Y ellos acudieron a sus propias obras. No, vamos a coser entonces hojas de higuera y nos vamos a cubrir nuestra desnudez. En vez de clamar a Dios pidiendo misericordia, pidiendo la gracia de Dios, buscaron su salvación, buscaron su protección para su pecado en las obras de sus propias manos. Aquí tenemos entonces el primer acto religioso que nuestros primeros padres. Tenemos el primer acto religioso que nuestros primeros padres hicieron y que ha sido perpetuado por sus descendientes hasta el día de hoy. El hombre por instinto sabe y siente que está desnudo y necesita una protección. Pero por su estado de depravación y su ceguera a causa del pecado, busca encubrirse con sus propias obras, con sus propios esfuerzos. Esa es la condición del hombre hoy en día. Cada religión que el mundo ha conocido es un testimonio mudo del hecho de que el hombre busca algo que le permita permanecer en la presencia de su Creador. El hombre es incurablemente religioso, ¿sabe? Inevitablemente reconoce la existencia de un poder superior. Como dice el Salmo 14, verso 1, solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero el hombre, no solo sabe el hombre que hay un juez que lo ve, sino que también sabe que es culpable y corrupto, por lo que trata de acallar su propia conciencia. Por esta razón trata de expiar sus pecados por medio de sus esfuerzos propios y sacrificios religiosos. Adán y Eva eran muy religiosos y sinceros.
pero sus delantales de hojas de higuera no eran suficientes, porque con eso no se podía quitar el pecado, solamente podían cubrirlo. Cuando Dios vino a ellos en el huerto de Edén, entonces ellos se escondieron y, temblorosos y paralizados de temor, se ocultaron de la presencia de Dios. Su religión había fracasado y era necesario lograr algo mejor. Tenemos toda la historia en un pequeño versículo de ahí del capítulo 3 de Génesis. Un versículo que a veces lo pasamos por alto con alguna frecuencia. Y se encuentra en el versículo 21 del capítulo 3 del Génesis. Ahí leemos: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se recuerda? Cuando ellos tomaron de la fruta, del fruto que Dios les prohibió, cuando ellos desobedecieron a la palabra de Dios y se inclinaron para tomar del fruto que Dios no les había prohibido no hacer, entonces al nomás ellos desobedecieron, vino sobre ellos la culpa del pecado, la culpa de la desobediencia. Aquel estado de inocencia se acabó, aquel estado de pureza se acabó, aquel estado que les permitía acercarse a Dios de una manera libre, se acabó. Y como dije, ellos, en lugar de buscar la misericordia, en lugar de clamar a Dios, en lugar de buscar la gracia de Dios, ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Ellos resolvieron cubrir su desnudez, buscar su protección a través de coser hojas de delantales, hojas de higuera, y hacerse delantales. Pero Dios les enseñó algo mucho mejor. Y en el versículo 21 del Génesis capítulo 3 leemos: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se da cuenta? Y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Las hojas de higuera no servían. Por lo tanto, Dios les mostró una mejor manera. La única forma posible de obtener perdón, como ya lo hemos indicado, se nos enseñan aquí tres cosas. En este caso, en este versículo, tres cosas se nos enseñan. Primero, cuando la palabra dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, aquí se nos enseñan tres cosas en este versículo. Primero, que la salvación es obra de Dios y no del hombre. Esa es una cosa muy importante. Dios es quien provee el sacrificio, no el hombre. En segundo lugar, algo más que se nos enseña en este versículo es que debe ser mediante la muerte de un sustituto inocente. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, no cabe duda que hubo un sacrificio, no cabe duda que hubo un derramamiento de sangre. Entonces, por eso entendemos en segundo lugar que para acercarse a Dios debe ser mediante la muerte de un sustituto inocente. Y en tercer lugar, debe ser por el derramamiento de sangre. Esas tres cosas nos enseña Génesis capítulo 3, verso 21. La salvación viene de Dios. Dios la provee. Dios provee el sacrificio. La salvación, para llegar a Dios, es necesario que nosotros
tengamos presente que debe haber un sustituto, el cual Dios ya proveyó, y que debe haber derramamiento de sangre para acercarse a Él. Cualquier sacrificio que no reúna estos requisitos no es válido para expiar el pecado, mientras que todo sacrificio que reúne estas condiciones es siempre aceptable. Por eso lo vemos, por ejemplo, cuando recordamos el caso de Abel, el caso de Caín. Ahí lo encontramos en el Cordero Pascual. Vemos cómo el sacrificio de Abel fue acepto delante de Dios, no obstante el de Caín fue rechazado, porque Abel entendió la manera, la forma de acercarse a Dios, el método de Dios. Sabía que Dios solamente recibiría el sacrificio y el derramamiento de sangre. Y así se vino a dar a través de los holocaustos, a través de las ofrendas en el Antiguo Testamento. Finalmente, todas estas ofrendas y sacrificios que el pueblo de Israel hizo como rito, como ceremonia en el pasado, era una figura de aquel que había de venir, porque finalmente Dios envió a aquel que señalaban todas las ofrendas y sacrificios, al mismo Señor Jesucristo, el perfecto y santo Cordero de Dios. Cuando Él vino, reunió estas tres cosas que ya mencionamos. Dijimos primero, Jesucristo, cuando vino y se hizo hombre, Él fue el don de Dios y no fue la recompensa por las obras del hombre. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue la ofrenda. Él fue el regalo de Dios. En segundo lugar, se nos enseñaba en Génesis 3:21 que debe ser por la muerte de un inocente sustituto. Y Cristo llenó este requisito porque Él era inocente y no se halló falta en Él. No conociendo pecado, se hizo pecado por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El apóstol Pedro al respecto escribe en su primera carta, capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en tercer lugar, vemos aquí que debe ser por el derramamiento de la sangre inocente de un sustituto. Y Cristo derramó la sangre y la dio para que nosotros podamos ser libertados. El apóstol Pedro también escribió al respecto cuando dice él que fuimos redimidos, no con cosas preciosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, estimados hermanos y amigos, este versículo en Génesis 3:21, concerniente al primer sacrificio, por medio del cual Dios cubrió la desnudez de nuestros primeros padres, este sacrificio era solamente un tipo del Redentor venidero, el Señor Jesús. Juan el Bautista lo vio allá en Juan, el Evangelio de Juan 1:29, y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al ángel, cuando se anunció su nacimiento a María, el ángel le dijo: llamará su nombre Jesús. Y a José también, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado.
Estimados todos, no hay otro camino. Allá en el huerto de Edén, Dios dio una revelación concerniente al camino de salvación que nunca ha sido cambiado ni lo será. Cualquier otro camino es totalmente decepcionante y falso, como lo es el estar en una religión. Cualquiera es decepcionante. Cristo dijo de sí mismo, Juan 10:1, el que sube por otra parte es ladrón y salteador. Y Pablo declaró, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Gálatas 1:9. Así que, ¿cómo se puede ver? Como podemos ver, solo hay dos caminos, la senda del hombre y la de Dios. El camino del hombre es la senda de la religión. El camino del hombre es la senda de la religión, pero el camino de Dios es la sencilla senda de la gracia. La senda del hombre que por medio de sus hojas de higuera de propia hechura, la senda de Dios es mediante el sacrificio y la sangre del Cordero Divino. La senda del hombre es por obras, pero la senda de Dios es por fe. La senda del hombre es por medio de la religión, pero el camino de Dios es por medio de creer en Él. En Proverbios 14:12, allá en Proverbios 14:12 leemos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se da cuenta? Hay muchas religiones que se presentan como caminos, pero de acuerdo a la Escritura, son muchos estos caminos que aunque al hombre engañado le parecen derechos, al final será un camino de perdición. Pero solo Jesús dijo estas palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo le preguntaría en esta mañana, ¿es usted religioso o es salvo de verdad? Si solo tiene religión y nunca ha encontrado o nunca ha entrado por el camino del sacrificio de Cristo, amigos míos, déjeme decirle que todavía están en sus pecados. Y esta pregunta, cuando Adán se escondió en el huerto, Dios vino y lo llamó diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mí? Y Adán salió cubierto con un pobre delantal hecho de hojas de higuera, pero era tan culpable y perdido como antes. Estimados amigos, ¿qué esperanza tienen aquellos que van en pos de una religión? ¿Qué esperanza tienen de ir al cielo? Pregúntese por lo menos, ¿está usted seguro de ir al cielo? ¿Es salvo? Quizá alguien diga, bueno, mi vida es recta y hago lo mejor que puedo, pero no consiste en esto. Volvamos otra vez al punto. Esto sería como expresar que son hojas de higuera, sencillas hojas de higuera, ni más ni menos, porque Dios dice, no hay justo ni aun uno, así dice Romanos 3:10. Alguien podrá defenderse quizá y diga, pues yo no puedo entender la Biblia, son puras hojas de higuera, amigo mío. Dios le pide que crea y no que primero busque entender su palabra. Nunca podremos comprender cómo pudo Dios entregar a su único y querido Hijo para que muriera por ruines pecadores como usted y como yo. Puede usted que diga, no siento que sea salvo, pero es que la salvación no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Sus sentimientos cambian todos los días, pero las promesas de Dios son inmutables. Él dice en su palabra, todo aquel que cree en Jesús el Cristo es nacido de Dios. Entonces en esta mañana, la palabra de Dios habla con claridad a su corazón y al corazón de todos los hombres. Y yo quiero, antes de finalizar este tiempo, ir a un pasaje en la Escritura, allá en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 12.
para decirle algo. Romanos capítulo 5, verso 12. Nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, este pasaje nos enseña que no hay quien de nosotros pueda decir: yo no soy pecador, yo no necesito. Pero le tengo buenas noticias. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es necesario creer en Jesús para perdón de pecados. Yo en esta mañana, aquí ante usted, le ruego que crea en Jesucristo, que abandone la religión. Ve el testimonio de Nicodemo, ve el testimonio de Pablo, muy rectos en cuanto a su religión, pero tuvieron un encuentro personal con Jesús. Encontraron el verdadero camino para ir al cielo. Aún Adán y Eva, con todo y ser engañados, aún ellos, el Señor les mostró el método, el camino para poder acercarse a Él. Y fue necesario el sacrificio de un inocente, de alguien que tomara el lugar de ellos, para que el Señor pudiera vestirlos con esas túnicas. Hubo derramamiento de sangre, y Cristo derramó su sangre en la cruz. Es el momento que usted crea, es el momento que usted piense: Dios le ama, pero su religión lo tiene engañado, lo tiene envuelto. Dígame usted si su religión, sus líderes le han enseñado. ¿Qué le han enseñado para ir al cielo? ¿Qué le han enseñado para recibir el perdón de pecados? Solo la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Pero solamente debe de creer, solamente debe de confiar en Jesús. Usted está oyendo la palabra y no lo puede negar. Hay un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted también puede ser salvo hoy si cree en Jesús de verdad, de corazón, y no como muchas personas suelen decir: yo creo en Jesús, pero ha sido solamente una expresión, nada más como una expresión no sincera, porque siguen en su mismo camino. Y Jesús dijo a Nicodemo: para entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, y únicamente se nace de nuevo cuando la persona cree y confía en Jesucristo. Usted quiere hacerlo en esta mañana, yo le invito a que lo haga. Solo dígale al Señor: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy entiendo que no puedo ser salvo sin creer en ti. Dígale: hoy te abro mi corazón para que vengas a mí, para que me perdones. Dígale, confiéselo con su boca que Jesús es el Señor, y créalo en su corazón y será salvo. No más hojas de higuera, estimado amigo. No más religión. Caminos que al hombre le parecen derecho tendrá un fin de muerte. Pero Cristo, que se levantó de los muertos y que vive, Él le da vida eterna a todo aquel que cree. Ven a Jesús y confíe en Él, y será salvo. Permítame orar. Dios eterno, que estás en gloria, te ruego, Señor, por nuestros amigos que están allá en sus casas, recibiendo
esta palabra que está siendo impartida en esta mañana. Quiero suplicarte, mi Dios, que hagas esa obra poderosa en la vida de ellos, como lo hiciste en mí y en muchos miles y millones de personas. Porque Satanás está engañando cada día y tiene sujetos a servidumbre a la mayoría de los hombres. Pero Cristo Jesús puede libertarle de esa condición. Padre bendito, ten misericordia y obra con gracia y misericordia para aquellas personas que aún no te conocen, que aún no han reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén. Usted contemple la gracia de Dios. Solamente extienda sus manos y recibirá el don de Dios. Dios lo bendiga. Dios les guarde. Cuídense mucho. Protéjanse. Y que Dios nos dé una nueva oportunidad en otra ocasión. Hasta luego.